El Señor te bendiga. Hoy es sábado 4 de abril del 2026. Está próximo a acabar la Semana Santa de este año. Muchos, tanto cristianos evangélicos como católicos, han celebrado esta Semana Santa. Recordemos que en la Semana Santa se celebra la muerte, el sacrificio expiatorio de Jesús, que como hablamos en el video pasado, es un sacrificio que venía simbolizado, profetizado desde la fiesta de Pascua, que se instituyó más o menos unos 1500 años antes de Cristo, en la época de Moisés, con los hebreos, los israelitas, antes de salir de Egipto. Recordamos las plagas de Egipto, ¿cierto? Si no has visto el video pasado, te invito a que lo veas, porque puede ser clave para también poder estudiar este video que estamos haciendo el día de hoy. Hoy vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, desde el verso 1. Allí se narra cuando Jesucristo resucita. Juan, capítulo 20, verso 1 dice: el primer día de la semana, entiéndase domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Allí leímos hasta el versículo 9 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Es interesante ver esto. Recordemos que cuando Jesús es entregado, la noche antes de ser crucificado, sus discípulos estaban con él. Habían celebrado lo que conocemos como la última cena. Judas había abandonado la cena después de haberla celebrado para entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Jesús sabía que eso iba a suceder, sin embargo, él se queda voluntariamente. Sabiendo las cosas, él decide quedarse. Él decide beber la copa que el Padre le había dado, por así decirlo, como él lo dice en los evangelios. Él quería y sabía que debía ser sacrificado. Por eso se entrega. Jesús pudo esconderse, aunque nunca fue un hombre miedoso, pero si así lo hubiese querido, lo hubiese podido hacer, pudo haber escapado. O Jesús, como también lo dijo en sus evangelios, pudo haber orado al Padre para que le enviara una legión de ángeles y haber acabado con todos sus enemigos, pero no lo hizo. Es más, recordemos que cuando llegan los soldados, llegan los judíos a tomarlo preso, dirigidos por Judas Iscariote, y le dicen: venimos buscando a Jesús, el de Nazaret. Él dice: yo soy. Y el evangelio dice que todos los que estaban allí dan pasos hacia atrás y caen a tierra. Solo la palabra de Jesús era suficiente para poder salir de ese problema. Cuando nosotros estudiamos el evangelio desde esa perspectiva, nos damos cuenta que Jesús entrega su vida. Jesús voluntariamente va a la cruz. Pero eso nunca significa que el ser humano no haya tenido responsabilidad en lo que hizo. La Biblia dice que Jesús tenía potestad para entregar su vida y para volverla a tomar. Le dijo a Pilato: tú no tendrías autoridad sobre mí si no se te hubiese dado del cielo. Pero eso no hace a Pilato inocente de haber castigado a alguien inocente. Alguien que el mismo Pilato sabía que era inocente, porque así lo dejan ver los evangelios. Pilato lo quería soltar, pero por miedo a los judíos y por miedo a que le dijeran
a Roma, que él era enemigo de Roma, Pilato prefiere satisfacer la ira de los judíos, entiéndase de los sacerdotes, eh, entiéndase de los fariseos y de todos los que buscaban la muerte de Jesús, todos los que no querían aceptarlo a él como el Mesías Salvador. Así que la Biblia nos presenta esas dos cosas, esas dos ventanas, y ambas son correctas y ambas son verdad. Cristo se entrega voluntariamente. Dios sabía que eso iba a suceder. Eso lo dice Hechos capítulo 2, en el primer discurso de Pedro después de Pentecostés. Pero eso no quita la responsabilidad humana. Dios, sabiendo que todas estas cosas iban a suceder, lo permitió. Y los humanos simplemente efectuaron su voluntad, matar al dador de la vida. Ahora, volviendo a Juan capítulo 20, estábamos hablando que justo antes de que Jesús fuera capturado, la noche antes de su crucifixión, sus discípulos estaban con él. Es más, normalmente entendemos que Pedro es el que lo dice. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero si lees con cuidado los evangelios te vas a dar cuenta que sí, Pedro lo dice, pero todos los discípulos también dicen lo mismo. Sin embargo, Jesús sabía que eso no iba a ser posible. ¿Y por qué no iba a ser posible? Ellos no habían recibido aún el Espíritu Santo. Aunque el espíritu de ellos estaba dispuesto, su carne seguía siendo débil. Mas cuando en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y capítulo 2, ellos reciben el Espíritu Santo, Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, porque los empoderará para ser testigos míos de Cristo en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta el fin del mundo. Esa palabra testigo significa también mártir, alguien que muere dando testimonio, en este caso de Jesús. Pero eso solo se da después de que ellos reciben al Espíritu Santo. Así que los discípulos, yo no creo que ellos lo hayan dicho como una mentira. Estamos dispuestos a dar la vida por ti, Señor Jesús. No, yo no creo que ellos hayan dicho mentiras allí. Solamente que no tenían lo necesario para poder cumplir esa voluntad, esa palabra con la que se estaban comprometiendo. Y Jesús lo sabía. Y lo más bonito de todo es que Jesús no los condena por eso. No los condena. Él sabía lo que iba a pasar y aún así estaba con ellos. Aún así seguía amándolos. Aún así seguía dándoles instrucciones de vida. Porque sabía, conociendo todas las cosas, porque Cristo es Dios, de que ellos permanecerían. Aunque huirían, permanecerían. Y en Juan, capítulo 20, vemos unos versículos que para mí son bastante curiosos, bastante reveladores, es lo que quiero decir. Vemos que María Magdalena se da cuenta que el cuerpo de Jesús no permanece en el sepulcro, va donde Simón, Pedro, le cuenta, y viene Simón Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba, que se entiende que es el apóstol Juan. Vienen corriendo, se asoman, ven la escena. Y Juan primero la ve desde afuera y aún no había creído. Pero luego, dice el verso 8, que entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y el verso 9 termina diciendo: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él, Jesús, resucitase de los muertos. Y es increíble, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús profetizó su muerte muchas veces. Lo dijo de distintas maneras. Y a sus discípulos se los dijo claramente. A los judíos les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré nuevamente. A sus discípulos se los dijo claramente que el Hijo del Hombre sería entregado y sufriría, pero que al tercer día resucitaría. Dijo a los judíos que no les sería dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estaría el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en la tierra, sepultado. Él lo dijo muchas veces y a sus discípulos se lo dijo claramente.
pero aún así ellos no entendían la palabra. Ellos creían en Jesús, sí, creían. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, Pedro, sino que ha sido revelado de lo alto, del Espíritu de Dios. Ellos creían, pero aún no creían lo por venir. Y sabes, ya la resurrección sucedió. Estamos en el 2026. Ya la resurrección sucedió. Y ahora, así como los discípulos antes de que Cristo fuera crucificado, tenían una promesa de Él, voy a morir, pero resucitaré. Ellos tenían la información, ellos conocían, lo habían escuchado de primera mano del mismo Señor Jesús, y aún así les costaba creerlo. De esa misma manera, los cristianos de hoy, 2026, año en el que estamos, en el que se está grabando este video, nosotros, sabiendo que ya el Señor resucitó, tenemos también grandes promesas del Señor. ¿Cuáles? Que el Señor vendrá por segunda vez, que los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos, lo dice el apóstol Pablo, primera y segunda de Tesalonicenses, que los que estén muertos resucitarán a la voz del Señor Jesús, que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que reinaremos y viviremos con Él, que resucitaremos para nunca más volver a morir, que el pecado ya no se empoderará de nosotros. Tenemos la información, conocemos la doctrina. ¿Lo creemos? ¿Creemos en eso? ¿Realmente vivimos nuestra vida cristiana, que es un peregrinar sobre este mundo? ¿La vivimos bajo esa fe, sabiendo que seremos levantados de los muertos y que si estamos vivos en ese glorioso momento en el que Cristo venga por segunda vez, seremos arrebatados y transformados? ¿Que este cuerpo será absorbido, lo mortal por lo inmortal? ¿Que recibiremos un cuerpo glorificado como Cristo lo recibió en su resurrección para nunca más volver a morir? ¿Lo crees? Es necesario que lo creamos. Pero ¿sabes algo? Si aún no lo crees, si aún te cuesta trabajo, no te estoy hablando de si es la primera vez que escuchas de esta doctrina, de estas doctrinas, sino que si en tu mente y en tu corazón, solo tú lo sabes, estás convencido plenamente de que eso sucederá, el arrebatamiento, la resurrección de los muertos, la segunda venida de Cristo a este mundo, que vendrá entre las nubes y todo ojo lo verá, que como un relámpago que parte el cielo en dos, así todo ojo lo verá. ¿Tú realmente crees eso? Si no lo crees, no te condenes a ti mismo. ¿Sabes? Los discípulos de Jesús, antes de que Él muriera y resucitara, también tenían la información, pero no lo creían. Recuerda, Juan 20, verso 9 dice, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Pero mi consejo, mi hermano, mi hermana que me oyes es, ora al Señor. Si ves que en alguna parte de tu vida te hace falta fe, pídele. La Biblia dice que todo el que pide se le dará. Que si pedimos en el nombre de Jesús, toda cosa nos será dada. Lo malo es que solamente vemos esos versículos para pedir lujos, dinero, carros, viajes. Qué pobre es nuestro corazón, que se fija en las cosas temporales y no en las eternas. Pero pídele a Dios que te llene de fe, que te permita creer en esas verdades gloriosas del Evangelio de Jesucristo, que Él vendrá por segunda vez y reinará sobre esta tierra por 1000 años, y que nosotros los creyentes reinaremos con Él. Pídele que te abra el entendimiento y que puedas entender las Escrituras. Pidámosle eso, para que vivamos cada día conforme con la verdad de la palabra de Dios, no conforme con la mentira del mundo.
del día a día, de lo que nos agobia, de lo que nos estresa. Que nuestro corazón se vuelva tierra fértil donde la palabra de Dios caiga y dé semilla y podamos llevar esperanza a otros. Así que volviendo a Juan capítulo 20 del verso 1 al 9, que fueron los que leímos al principio de este video, vemos que ellos aún no creían. No obstante, creyeran o no creyeran, la resurrección se había efectuado. La palabra de Dios se cumple, contra viento y contra marea. Nada la puede detener. La cruz no puede detener al que fue crucificado. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versos 22 al 24, dice lo siguiente. Pedro, en su primer discurso después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, dice: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oh, qué versículos tan ricos en doctrina. Dios conocía que su Hijo iba a ser crucificado y lo permitió. No porque sea un padre que quiera ver a su hijo sufriendo, sino porque es el Padre de todos los que en Jesús crean. Y era necesaria la obra expiatoria de Jesucristo para que todos pudiéramos poner nuestra fe en Él y recibiéramos la justificación, el perdón de los pecados, el amor de Dios que nos hace hijos adoptivos de Él, con todos los derechos, coherederos junto con Cristo de la gloria de Dios, de las riquezas del Señor. Dios lo sabía, pero Pedro se los dijo. Ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Más adelante, en el versículo 37 y 38 del capítulo 2 de Hechos, los judíos que escucharon a Pedro, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Fíjate, Pedro dijo en el verso 23 que Dios había entregado a Jesús por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero también les dijo: arrepiéntanse de lo que hicieron, porque es pecado. Y si se arrepienten, Dios les dará la salvación, les dará su Espíritu Santo, los hará parte de su pueblo. Pero también leímos en Hechos 2, del 22 al 24, al cual Dios levantó, o sea, a Jesús, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¡Cuánta verdad! La Biblia dice que Jesús tomó un cuerpo y se hizo igual a nosotros, solo que Él no pecó como tú y como yo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si me sigues en los videos, sabes que lo digo constantemente. La paga del pecado es muerte física y espiritual. ¿Pero qué muerte merecía Jesucristo? Ninguna. Él no pecó. Él no merecía morir. Es injusto que Cristo haya muerto. No obstante, voluntariamente tomó, cargó, imputó el pecado nuestro sobre él, sobre su cuerpo de carne, y sufrió la ira de Dios, para que tú, mi hermano, mi hermana que me oyes, y yo y todos los que creamos en Jesucristo, podamos recibir la justicia, la esperanza de la vida eterna. Cristo no debía morir por cuanto su vida era justa, pero Cristo estaba predestinado a morir, porque Dios, antes de hacer a la humanidad, sabía que la humanidad pecaría, pero aún así Él decidió crearnos. ¿Cuánto amor hay en eso? ¿Cuánto amor hay en eso? La Biblia dice de Jesucristo que es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso nos muestra que Dios sabía que Adán y Eva pecarían y que tú y yo pecaríamos.
y aún así decidió crearnos, aunque eso le costara la vida, aunque eso le costara la vida a su Hijo amado. Cuánto amor de Dios y cuánta sabiduría. Bendito sea el Señor que nos salva. Yo te pido que pienses en esto que hemos hablado aquí brevemente, que leas por ti mismo la Biblia y que le pidas al Espíritu Santo que te convenza cada día de su palabra, que su palabra es verdad, que la palabra que Él inspiró a través de los profetas, de los apóstoles, es verdad, que la fe que aquí se predica es una fe que tiene la capacidad de salvarte. De hecho, es el único mensaje de salvación que existe en el universo. No se trata de religiones, se trata de un Dios único y verdadero que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees tú en el Evangelio? ¿Crees tú en la misericordia y la gracia de Dios? ¿Crees tú en el amor de Jesucristo? ¿Crees tú en el poder del Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo y que levantará a todo creyente de los muertos el día en que los muertos resuciten por el mandato, por la voz de Jesús cuando venga en su segunda venida? Si lo crees, bienaventurado eres, mi hermano, mi hermana que me oyes. Mi oración es que Dios te convenza que su palabra toda es verdad. Te pido que si has escuchado este video hasta aquí y has considerado que es digno de escuchar, de estudiar, que te sirve para tu vida, para edificación, te pido que te suscribas al canal, que lo compartas con otros, a quienes estos videos también puedan enriquecer, que le des like y si es de tu agrado comenta también, siempre con respeto y con amor. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video con el favor de Dios.